Vamos a hablar más sobre este asunto y para eso nos acompaña esta noche en Punto de Referencia la doctora María Cristina Rosas. Ella es profesora investigadora en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y le agradecemos mucho que esté con nosotros en este estudio. Muy buenas noches, doctora. ¿Qué tal, Azul? Un gusto, Arturo. Un placer estar aquí. Pues estábamos viendo esta nota, hemos visto los últimos sucesos, discursos, lo que pasó en el Senado de Estados Unidos y parecería, o sea, todo da a entender que pareciera que va a ganar el que más duro se ponga con respecto al tema migratorio, lo cual habla mucho de la situación en la que se encuentra la sociedad estadounidense. ¿Cómo nos podemos explicar esto, doctora, que este sea el tema central y que además sea de esta manera? Hay varios factores. Uno de ellos es el cambio demográfico en Estados Unidos. Si nosotros revisamos el censo, vamos a encontrar que el sector que tradicionalmente ha tenido el poder, que son los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, blancos anglosajones protestantes, ya no crecen demográficamente. Los que crecen son los no WASP, los hispanos, los asiáticos, los mexicanos, los afrodescendientes. Entonces hay esta percepción, y ese ha sido un discurso de Trump, y eso lo llevó a la presidencia después de Obama. Hay esta percepción de que está en peligro, digamos, la posición político-económica de este grupo dominante. Eso por un lado. Por otro lado, el tema migratorio es ciertamente un tema que se politiza mucho en los procesos electorales, pero en el momento actual se ha agudizado considerablemente por varias circunstancias. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando Biden llegó a la presidencia, no bien llegó a la Casa Blanca y anunció una reforma migratoria. O sea, él de entrada puso al tema migratorio en una situación de predominio entre las muchas agendas que normalmente un presidente tiene que desarrollar. Y bueno, nosotros sabemos, los que estudiamos los temas migratorios, que toma mucho tiempo llevar a cabo una reforma migratoria. O sea, la presidencia de Estados Unidos son 4 años, si Biden se reelige son 8, y aún 8 años es poco para llevar a cabo una reforma migratoria. En este sentido, creo que Biden tocó un tema que no puede desarrollar y llevar a un final satisfactorio conforme a lo que se había previsto. Recordemos también la pandemia. La frontera fue cerrada por cuestiones de salud, de seguridad nacional, y Biden puso fin a esta iniciativa y anunció que terminaban las restricciones por razones de salud y que la frontera pues no estaba del todo abierta, pero esto generó la percepción en las comunidades migrantes de que había la posibilidad de ir a Estados Unidos como no la hubo durante la era de Trump. Yo creo que son estos factores, por supuesto, los que influyen considerablemente en que el tema esté tan empoderado. Añadiría que estamos viendo un Estados Unidos muy polarizado. Hay un clima de odio, de intolerancia, de racismo, de rechazo a la otredad. Creo que estos son elementos que no podemos soslayar. ¿Hasta dónde la herencia de Trump, en este sentido, doctora, también está jugando en estos momentos? Donald Trump representa a grupos conservadores, es decirles poquito, supremacistas, racistas, etcétera. De alguna u otra manera, tener a uno de los suyos en la Casa Blanca los sintieron como una especie de permiso para salir a las calles y una autorización para ejercer lo que hacían escondidos o con el rechazo social. ¿Esto también está presente y es un riesgo o no, doctora? Está presente, y está el otro elemento, lo mencionó Hillary Clinton y la criticaron mucho por esto, pero lo cierto es que Trump tiene muy fuerte arraigo en estratos sociales, hay que decirlo, en estratos sociales poco educados y en estratos sociales muy golpeados por la situación económica, marginados, ¿sí? Ahí tiene una base de apoyo indudable. Y este discurso de odio, de echarle la culpa a los migrantes, claro que cala, claro que si un anglosajón blanco que no tiene un buen empleo, que está desempleado o que está marginado, le dicen es culpa de los migrantes, lo compra. Claro que lo compra. Y eso le da un apoyo político fundamental a Trump en el proceso electoral.
Eso ya de suyo tiene mucha gravedad, digamos, porque no parecería que no hay una responsabilidad sobre lo que eso echa a andar. Ahora, independientemente de eso, digo, que no es independiente, pero también es importante ver la dimensión real que tiene esta disputa a nivel electoral con respecto a lo que podría ser una política migratoria. Claro. Hay una distancia ahí, ¿qué dimensión real tiene? El asunto es que tú lo dijiste hace un momento, Azul, lo dijiste muy bien. El que se vea más rudo en este tema parece que es el que va a controlar la agenda. ¿Quién es el que se está viendo más rudo? Donald Trump. Y Donald Trump está controlando la agenda y está llevando a Biden a los terrenos que Trump lo quiere llevar. Eso es lo que está ocurriendo. Políticamente, ¿esto qué significa? Que la agenda electoral en Estados Unidos básicamente se va a definir alrededor del tema migratorio y de qué tanto se endurece la política migratoria hacia México y hacia otras nacionalidades, por supuesto, pero México sobre todo. Hay muchos argumentos que señalan que a última instancia la realidad siempre se impone, doctora. México y Estados Unidos tienen una relación comercial muy, muy fuerte, muy intensa y comparten algo que muy poco se habla. Muy pocos municipios en México no reportan personas viviendo en Estados Unidos. Somos un espacio binacional que tiene lazos culturales, históricos, que han sobrevivido inclusive a Donald Trump. En adelante, el próximo presidente o presidenta de México, el próximo presidente de Estados Unidos, ¿qué relación vería, doctora? ¿Estaríamos en situaciones parecidas a las de antes o hay cambios? Caray, bueno, tendríamos que decir, si gana Trump, ¿qué sucede? Bueno, estamos en precampañas y todo parece indicar que Trump será el candidato republicano y que Biden podría ser el candidato demócrata. Eso es lo que estamos viendo actualmente. Lo que sigue que tenemos que evaluar es, si gana Trump, ¿qué sucede? Si gana Biden, ¿qué sucede? Si gana Trump, yo creo que vamos a regresar a este discurso de odio. El señor no ha parado de decir que un presidente puede cerrar la frontera si así lo decide, y este acuerdo que estaba negociando Biden con el Congreso, palabras más, palabras menos, no voy a decir groserías, pero Biden lo defenestró por completo, dijo que era una porquería, palabras más, palabras menos, y esto jaló a los republicanos a retirarse de la negociación, ¿sí? Entonces, y con una presidenta mujer en México, con un presidente misógino como lo es Trump, con un presidente que vimos cómo trató, por ejemplo, a Angela Merkel, a la que fue canciller germana, que ni la mano le daba, hasta los periodistas le decían, dele la mano a Angela Merkel y al otro. No. Y Angela así como, qué feo hombre, es terrible. Digo, son situaciones reales, entonces, yo creo que, bueno, si Trump gana, va a ser una relación muy difícil. Viene la revisión del TEMEC, eso no lo podemos obviar. Entonces, si él es presidente, va a endurecer las cartas para el TEMEC. Por ahí hay varios temas donde hay roces, incluso ahorita con Biden en el TEMEC. Entonces, eso puede saltar. O sea, también el tema comercial. Sí. Fíjense, y es curioso, ahora somos el primer socio comercial de Estados Unidos. Nos ha beneficiado todo este ataque contra China, toda la guerra comercial contra China. Eso nos ha posicionado, se ha fortalecido el nearshoring. Que por cierto inició con Trump, el ataque contra China que nos ha beneficiado. Que nos hizo primer socio de Estados Unidos. Y a pesar de eso, no marchan las agendas. A pesar de que lo económico está funcionando, hay controversias que podrían estancar eso también. Y Trump es muy dado, y esto es grave, a vincular los temas comerciales con los temas de seguridad nacional. Entonces, él decía en su gobierno que el déficit comercial que tenía Estados Unidos con China, con México, con sus socios, era un tema de seguridad nacional, y eso lo lleva a vincular seguridad con comercio. Por eso nos amenazó y nos dijo, o controlan la migración o vienen sanciones comerciales contra ustedes. Y tuvimos que torcer el brazo. Entonces, yo creo que es muy punitivo el señor y vamos a ver mucho más de eso, lamentablemente. Pues sí, el tiempo se nos ha terminado. Nos quedamos pendientes con el siguiente candidato, que sería Joe Biden, si le parece. Claro que lo sí. vemos un poco más adelante. Claro que sí. Doctora, muchas Seguimos gracias. platicando sobre esta. Doctora María Cristina Rosas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que hacer una pausa, no se vaya, regresamos con más información. Ya estamos de regreso en Punto de Referencia y seguimos con la doctora María Cristina Rosas para que termine de redondear esta idea, porque nos falta ver su pronóstico si es que ganara Biden.
Si gana Biden, bueno, históricamente cuando un presidente se reelige puede arriesgarse porque ya no hay un tercer periodo, ¿ok? Entonces Biden podría arrancar con la reforma migratoria que prometió. Podría ser un poco más flexible porque, digo, ya estando en segundo periodo, ¿qué puede perder? Claro, hay que preparar al Partido Demócrata para las siguientes elecciones, ¿verdad? Cuando se vaya Biden. Claro. Pero Biden es institucional. Esa es una enorme diferencia que tiene con Trump. Trump es visceral, es un hombre de medios, sí, muy acostumbrado a defenestrar fácilmente su lenguaje corporal, es agresivo. Biden no, Biden es institucional. Y en este sentido, creo que se puede trabajar mucho más por la vía institucional, ¿sí? Porque hasta ahorita lo que hemos visto son dimes y diretes. Es que Biden le pasa la bolita al Congreso y el Congreso le dice, no, este acuerdo es una porquería, porque así lo dijo Trump, y entonces los republicanos dicen, es una porquería. Entonces pasan la bolita. No estamos viendo una discusión institucional, a eso me refiero. Biden es institucional, podríamos esperar un trato bastante más institucional hacia México y bueno, ojalá sea para bien. Pues ojalá sea para bien y ojalá que no se cumpla ese pronóstico que hablamos fuera del aire, de esa idea de que con un demócrata nos va mejor. No necesariamente. La historia nos ha dicho que los demócratas han tenido... Son antilibre comercio. Exacto, y decisiones muy fuertes. Nada más México. Recordar, para cerrar esta conversación, fue un demócrata, Bill Clinton, el que empezó la construcción del muro fronterizo en 1993-94. Doctora, pues muchísimas gracias. Gracias. Logramos a ustedes. redondear la idea. Ahora sí. Redondeamos la idea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Encantada.